Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Paco Trejo y en este video hablaremos sobre el enfoque formativo de la evaluación. En este documento se habla de la evaluación de acuerdo a los momentos en los que se lleva a cabo y de acuerdo al agente evaluador. De acuerdo a los momentos y tipos, la evaluación se divide en diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica se da al inicio de un proceso, al inicio de una clase, y su finalidad es para rescatar los conocimientos previos para ver cómo se encuentran los alumnos respecto al aprendizaje esperado. La formativa se implementa durante un proceso, durante la clase. Esta evaluación sirve para identificar los avances que van teniendo los estudiantes respecto al aprendizaje esperado y, de ser necesario, realizar ajustes durante la marcha cuando se identifiquen que están teniendo dificultades los alumnos. Por último, tenemos la evaluación sumativa o final, que se da al cierre de una secuencia didáctica, al cierre de un plan de clase, al cierre de un proyecto. La finalidad es para identificar logros. La diferencia entre la evaluación formativa y la sumativa es que la formativa es para identificar avances y la evaluación sumativa o final para valorar logros, para identificar qué tanto avanzó el estudiante respecto al aprendizaje esperado. Y dependiendo del agente evaluador, tenemos tres modalidades de evaluación: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La heteroevaluación es la evaluación que está a cargo del docente, por ejemplo, cuando el maestro es quien lleva a cabo la revisión de los productos, de las actividades, de las tareas realizadas en clase por parte de los estudiantes. Es la que más se utiliza dentro del aula, sin embargo no debe de ser la única. Se deben de implementar las distintas modalidades de evaluación, como la autoevaluación y la coevaluación. La coevaluación consiste en evaluarse entre pares. Por ejemplo, cuando el docente les pide a sus estudiantes que intercambien sus actividades, sus productos, para que bajo la guía del propio maestro sean los alumnos quienes valoren, quienes evalúen el desempeño de su compañero o compañera. En cambio, la autoevaluación consiste en evaluarnos a sí mismos. En el aula ocurre cuando el docente les pide a sus estudiantes que evalúen sus propios trabajos, sus propias actividades, sus propios productos, siempre bajo la guía del docente. Es decir, el estudiante va a revisar sus producciones, sus actividades, pero el docente le debe de decir qué criterios y qué indicadores deberá de tomar en cuenta para valorar su propio desempeño. En pantalla también observamos algunas preguntas clave relacionadas con la evaluación. ¿Qué se evalúa? Se evalúan los aprendizajes esperados. ¿Para qué se evalúa? Evaluar es para mejorar, tanto para mejorar los aprendizajes de los estudiantes como la propia práctica docente. ¿Quiénes se evalúan? Pues esto se responde con las modalidades de evaluación. El docente, que lleva a cabo la heteroevaluación, o los alumnos, cuando se implementan las modalidades de autoevaluación o coevaluación.
¿Cómo se evalúa? Mediante la implementación de diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación, siempre acordes a las características de los estudiantes y acorde al aprendizaje esperado a evaluar. ¿Qué se hace con los resultados? Pues una vez que se obtienen resultados, se debe de ofertar una retroalimentación, es decir, se les debe de dar a conocer a los estudiantes sugerencias de mejora, ya sea de forma verbal o escrita, mediante las cuales los alumnos puedan mejorar su desempeño escolar. Algunas características de la evaluación formativa es que se recomienda que el docente comparta criterios de aprendizajes. Al inicio de cada clase o de cada periodo de evaluación se recomienda que el docente comparta con sus estudiantes y de ser posible con los padres de familia los criterios a evaluar. Una característica más de la evaluación mediante el enfoque formativo es que es más importante evaluar el proceso que el resultado. Entonces, como docentes debemos de evaluar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos. Además, para que la evaluación cumpla con su finalidad formativa, se recomienda utilizar diversidad de instrumentos de evaluación acorde con el aprendizaje esperado y dando respuesta a la diversidad que hay en el grupo en cuanto a los estilos y ritmos y barreras para el aprendizaje. Por último, para que una evaluación esté completa y sea formativa, se recomienda retroalimentar durante el proceso. Y ya lo mencioné, retroalimentar es ofrecerle al alumno, a los alumnos, sugerencias de mejora en cuanto a su aprendizaje. Estas sugerencias pueden ser de manera verbal o escrita, de manera individual o colectivamente. Por último tenemos el ciclo de la evaluación formativa. De esta forma se resume mediante este gráfico todas las características de una evaluación bajo el enfoque formativo. Se recomienda compartir metas de aprendizaje, es decir, compartir los aprendizajes que se espera que aprendan los alumnos. Clarificar criterios de logro, es decir, compartir los criterios e indicadores de evaluación. Recolectar la evidencia durante el desarrollo de cada una de las actividades. Interpretar esa evidencia, asignarle un juicio de valor, ya sea de manera cuantitativa mediante una calificación numérica o mediante un nivel de desempeño, es decir, de manera cualitativa. Identificar la brecha de aprendizaje, es decir, identificar qué tanto logró, qué tanto avanzó el alumno respecto al aprendizaje esperado, para poder así retroalimentar a los estudiantes de forma verbal o escrita, individual o colectivamente, con el fin de que ellos puedan mejorar. Pero también debemos de ajustar nuestra enseñanza, ajustar la práctica docente, identificar qué estrategias me funcionaron, qué estrategias no me funcionaron, cómo puedo realizar mi intervención docente en próximas ocasiones para de esta manera cerrar la brecha de la evaluación mediante un enfoque formativo. De esta manera hemos terminado de abordar este importante tema. Muchas gracias.